Hola a todos, muy bienvenidos. Gracias por sumarse a nuestro segundo encuentro del ciclo de reuniones que hemos denominado la previa, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Y por qué la previa? Capaz que algunos ya me escucharon comentarlo en el Zoom anterior, pero bueno, siempre es interesante poder explicar. Y contarles que el objetivo de este ciclo es poder ir compartiendo información y aprendizaje de quienes ya vienen transitando este camino antes de que realicemos el tercer encuentro de finanzas sostenibles que tengo el orgullo de encontrarme presidiendo, organizado por IAEF. El propósito del evento es ser facilitador entre los distintos actores del ecosistema, haciendo de las finanzas una herramienta que permita la transición hacia modelos de negocios sostenibles. Bajo el lema La sostenibilidad como inversión estratégica, es que aprovecho a invitarlos el 12 de junio presencialmente a partir de las 8 horas en el Yacht Club de Puerto Madero para participar hasta las 14 horas de una media jornada con interlocutores, speakers relevantes que ya han incorporado la sostenibilidad a su estrategia de negocio. Así que bueno, pueden ir reservándose, no se lo pierdan, creemos que realmente va a estar buenísimo. Adicionalmente, les cuento que la próxima reunión de la previa va a tener lugar el 27 de mayo, también por Zoom, así que a todos los que estén interesados ya pueden írselo agendando. Habiendo dicho esto, hoy dentro del ciclo de que hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, vamos a estar conversando sobre los actores del ecosistema de impacto y a- con el objetivo, disculpen, de conocer también a quienes financian la sustentabilidad. Vamos a estar reservando un ratito al final de la charla para que puedan hacer sus preguntas, que las pueden ir volcando en el chat, ¿sí? Es importante esta aclaración, no van a poder abrir micrófono, sino que debieran ponerlas en el chat. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero presentarles a María Virginia Romero, quien es nuestra invitada. Gracias, Vir, por sumarte. Es un de estos lujitos que nos vamos dando. Vir es una genia, es una especialista en finanzas de impacto, es consultora en implementación de proyectos con impacto positivo en organizaciones privadas y públicas. También es profesora de programas ejecutivos para finanzas de impacto, es cofundadora de ECOS y de la Mesa de Impacto de Río Cuarto y directora académica del Núcleo, Centro de Estudios de Nuevas Economías. Y ella no me lo envió en su pequeña biografía que contamos así en muy poquito tiempo, pero yo quería agregar a esto que desde ECOS impulsa un foro global para construir el sur global, tejiendo puentes para negocios de impacto entre Latinoamérica e India, con participación de UK, y junto a su socia promueven lo que es la ruta de impacto que bueno, tuve el gusto de realizar este año y que les recomiendo fuertemente a todos aquellos que estén interesados y curiosos por conocer otros lugares donde hay un fuerte tejido y entramado respecto de negocios de impacto. Así que, Vir, habiendo dicho esto, y para arrancar ya directo, te pregunto, ¿qué entendemos por economía de impacto? ¿Cómo se conforma, en qué espacio se conforma y desarrolla? Hola Mariel, bueno, buenos días para todo el mundo. Gracias por esta invitación. Lindo vernos ahora así, de manera virtual, después de ese viajazo que nos hicimos por India hace un mes y medio atrás, y que fue tan, bueno, tan impactante, ¿no? Economía de impacto. Bueno, cuando yo voy a mencionar algunas nuevas economías o lo que entra dentro de nuevas economías, y todos los que están acá van a ver que las conocen, o algunas de ellas han sentido nombrar y conocen algunos de los criterios y de los fundamentos, ¿no? La economía del bien común, la economía colaborativa, la economía circular, los movimientos de las empresas de triple impacto, los movimientos de las finanzas de impacto, la banca ética, todo esto son organizaciones y movimientos que pertenecen a lo que se llaman nuevas economías y que principalmente, sí, principalmente y coinciden entre todas
en algunos criterios que han abrazado, como por ejemplo, dejan de tener el centro en el fin de lucro para realmente impulsar el bien común en todas sus actividades, las actividades del sector público, el sector financiero, las actividades del sector empresarial, impulsan un cambio de paradigma desde la competencia a la colaboración, piensan que realmente impulsan que la empresa cambiar este concepto o este conocimiento sobre que la empresa es la mejor del mundo para empezar a crear empresas que sean las mejores para el mundo. Cambian el sentido del éxito como ese que se mide en dinero para empezar a considerar el éxito medido en ese triple balance, en ese triple equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Pasa de todo el concepto extractivista para impulsar el cuidado y la regeneración, no solamente ambiental, sino también la regeneración de los tejidos sociales, el pasar del consumismo al consumo consciente, de la economía lineal a la circular. Bueno, muchos criterios, principios, fundamentos que son los que coinciden entre estos movimientos económicos que les comentaba y que probablemente hayan escuchado, ¿no? Mencionar o nombrar, o están estudiando estos temas todos ustedes, ¿no? Y todas estas nuevas economías, con todos los actores que forman parte de estos movimientos, conforman y se desarrollan dentro de lo que es de lo que llamamos ecosistema de impacto. Y acá traigo un concepto de ecosistema de impacto que surgió a partir de una actividad que hicimos con ECOS en el año 2021, en donde reunimos a 60 organizaciones del ecosistema de impacto de Argentina. Participaron principalmente organizaciones e instituciones públicas privadas de Buenos Aires, de Córdoba, de Neuquén, de Mendoza, también de Santa Fe, y dijimos, bueno, ¿qué es un ecosistema de impacto o el concepto de ecosistema de impacto para Argentina? Definamos qué es ecosistema de impacto para Argentina. Nos estaba haciendo mucha falta este concepto. Entonces nos reunimos, tuvimos varios encuentros previos a un gran encuentro entre todos y definimos que el ecosistema de impacto es ese lugar, ese espacio, esa plataforma en donde los individuos y las organizaciones se se encuentran, interactúan para producir, comercializar e intercambiar bienes y servicios, siempre con el objetivo de generar un impacto positivo y obviamente dejar de generar impactos negativos, ¿no? Y cumpliendo objetivos. Ahora, el segundo aspecto que identificamos dentro o que pusimos dentro de esta definición es que este espacio también es el espacio en el que todas estas organizaciones en las que confluyen quieren trascender a sus objetivos organizacionales para construir una visión que sea conjunta y facilitar condiciones y valores que nos hagan sentir comunidad. Ahora, yo puedo compartir esta definición y tal vez nos haga falta como entender un poco ejemplos, ¿no? Porque si no nos quedamos muy en la teoría. Y les voy a contar lo que me pasó a mí la primera vez que viajé a India a estudiar empresas de impacto. Yo viajo a India en el año 2015, 2016, voy primero a Bangladesh a estudiar con Muhammad Yunus y después paso a India a estudiar empresas sociales. Pero resulta, yo iba con el objetivo de estudiar los modelos de empresas sociales y cuando llego a India me encuentro, es decir, recorriendo, mientras visitaba empresas, estudiaba, me entrevistaba con los dueños de las empresas, entendía cuáles eran sus modelos de negocios, cómo generar impacto, cuáles eran las poblaciones objeto de impacto. Estudiando esto, me encuentro en India que en torno a las empresas de impacto, a las empresas sociales, se desarrollaban diferentes sectores Mm. dentro de esta economía de impacto se desarrollaban y dentro de este ecosistema se desarrollaban diferentes sectores y dentro de esos sectores actores que al final del día lo que hacían eran entregar el mayor saber, herramientas, recursos a las empresas sociales para escalar ese impacto. ¿Y quiénes eran esos sectores? El sector de la comunicación, académico, el sector financiero, el sector de la consultoría, el sector del gobierno, el sector consumidor. Todos estos sectores tienen múltiples actores adentro, que tienen roles dentro de estos sectores, expertise recorriendo estos sectores y que al final del día entregan saberes a estos modelos de negocio para escalar impacto. Y lo entregan no solamente al modelo de negocio puro, que es el modelo de triple impacto, de las empresas de triple impacto, las empresas sociales, sino que también
están brindando servicios, están colaborando con empresas que empiezan a transicionar, ¿no? Esto es lo Claro. que descubro en India, en India, ¿no? Y que es un poco lo que, bueno, lo que vimos y el recorrido que hicimos con Mariel y con otras personas, 15 personas más de acá de Argentina y de UK este año, ¿no? Así que Mariel lo vio de primera mano, ahí, sobre Muy todo en el bien. foro, ¿no? En este foro que hicimos en India, en el que confluyeron muchos actores de este ecosistema. Este ecosistema en India es súper enorme y es fundamental tener este concepto y tener tener en claro que hay un ecosistema que apoya a las empresas, porque todos los que estamos acá no somos todos empresarios, sino que es importante que quienes estemos interesados en involucrarnos con impacto, entender que hay muchos roles y muchos sectores en los que podemos entrar a este ecosistema. Así que ahí me parece que Y es ahí interesante para vi nosotros, ¿no? un poco, escuchándote, que obvio mencionaste unas cuantas cosas que son súper, súper interesantes y para hacer doble clic, pero capaz que en este caso elijo la más vinculada, ¿no? Con la charla y con el IAEF también en sí mismo. ¿Qué rol juega finanzas dentro de todo este ecosistema, ¿no? Vos Sí. mencionaste a unos cuantos actores. ¿Dónde está finanzas situado en este ecosistema y qué relevancia tiene? ¿Cómo se conforma? ¿Qué nos puedes contar Bueno, ahí? bueno, ese es uno de uno de los temas que me impulsa a mí alrededor del año 2016-2017 empezar a entender todos esos estudios de finanzas que había hecho yo hace 30, 20 años ya, bueno, ¿qué rol cumplían dentro de este ecosistema? Y hay un sector dentro del ecosistema, el sector financiero, eh, tiene un rol fundamental, ¿no? Tiene el rol de realmente hacer fluir dinero desde la economía tradicional a esta economía de impacto de la que hablábamos, ¿no? Y no solamente hacer fluir el dinero para abonar a los proyectos de impacto, a los proyectos que están llevando a cabo las empresas tradicionales que quieren empezar a involucrarse con el impacto, sino también crear los instrumentos necesarios eh, para que realmente sirvan de canales para financiar proyectos de impacto. Otro rol fundamental es realmente impulsar y promover las finanzas éticas, las finanzas conscientes, es decir, empezar a generar esa conciencia de en dónde pongo el dinero, ¿no? Como empresa, como consumidor, como inversor, en dónde pongo el dinero, qué quiero apoyar con mi dinero, ¿no? Em, y también hay un tema que es importante, es decir, a todos los que estamos involucrados con las finanzas, el retorno y el riesgo son dos factores que hemos estudiado, que tenemos presente, que están siempre ahí latentes. Ahora, el sector financiero de impacto realmente tiene el rol, dentro de todos los roles que tiene, que mencioné, tiene el rol de promover que dentro de la ecuación retorno financiero integremos el impacto como una variable más a evaluar cuando tenemos que hacer una decisión de inversión, ¿no? Entonces, bueno, estos podrían ser algunos de los roles que tiene el sector financiero dentro del sector de impacto. Y lo que está pasando es que ya a nivel global y también regional y en Argentina empiezan a existir algunos capitales que solo están disponibles para generar impacto, entonces las empresas también empiezan a ayornarse a este impacto para poder ser objeto de esos capitales, ¿no? De esos capitales, de esos financiamientos, de esa inversión. Así que está habiendo un impulso desde hace ya unos años que viene creciendo exponencialmente, un impulso para colaborar o para animar a las empresas de impacto y no de impacto a que realmente empiecen a pensar en integrar estrategias de impacto social y ambiental para lograr este triple balance, ¿no? Del que hablaba al principio y que es lo que impulsan las nuevas economías. Ah, Eh, está bueno lo que comentás, Vir. Y en ese sentido, un poco me quedaba pensando, ¿no? Si el sistema financiero se encuentra acompañando y siendo un jugador de valor dentro del ecosistema para transicionar, ¿no? Esto que vos decías antes, el ecosistema no es solo el modelo puro, también hay muchos actores y quienes reciben servicios que en realidad se están planteando una transición. Tenemos muchas compañías que en definitiva pueden querer transicionar desde modelos de negocios más tradicionales hacia modelos
más sostenibles. Entonces, en ese sentido, bueno, te pregunto esto, ¿no? Si realmente el sistema financiero se encuentra acompañando y en caso que sea, que sí, si hay algunas acciones concretas que por ahí puedas compartirnos como para irnos dando la idea de cómo es esto, ¿no? Como decías antes, en la práctica, cómo funciona. Sí, 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 sí. Ahí con esa pregunta, bueno, mira, es interesante entender, es decir, cuando yo empiezo a estudiar estos temas en el año 2015, 2016, lo primero que hago es entender quiénes eran los posibles dentro del sector financiero, del ecosistema de finanzas, quiénes eran los actores que en ese momento formaban parte de eso en Argentina, ¿no? Entonces, por supuesto, el sector financiero bancario, el Banco Central como regulador con todo el sistema financiero, los bancos, los consultores, las bolsas, el gobierno también dentro de este sector financiero ocupa un rol con las regulaciones, las certificadoras, las calificadoras de riesgo, los brokers, los proveedores de fondos, los fondos de inversión, la Comisión Nacional de Valores como regulador del mercado, todos estos son players, ¿no? Y lo que yo veía en el año 2016, me siento en ese momento con Hernán Caballero, que hoy forma parte del equipo de Sumatoria, hace ya muchos años, y con él dijimos, bueno, preparemos un curso de finanzas, empezamos dando cursos de finanzas de impacto en la DITELA, que es en donde yo había hecho mi máster, y dijimos, bueno, armemos este mapa y veamos cuántos de estos players trabajan ya en impacto, ¿no? Acá Mm, en Argentina. Y escribamos en otro color, si por ejemplo existe una calificadora de riesgos que además están trabajando en finanzas de impacto, pongamos en otro color calificadora de riesgo trabajando en impacto. Y esos otros players en aquel momento, acá en Argentina, en esos otros colores, no teníamos ejemplo en Argentina, ¿no? Año 2015, 2016. Teníamos algunos fondos de inversión de impacto, estaba surgiendo la banca ética, que hoy es VELAT, es decir, como alternativa a las bancas tradicionales, existían las microfinanzas, las instituciones de microfinanzas que hace muchos años están, los bancos, había algún banco que estaba empezando a ensayar alguna línea de un mm, crédito que pueda apoyar a las empresas de impacto. Todavía no se hablaba del índice de sostenibilidad del BIMA. Es decir, la Comisión Nacional de Valores a 2016 todavía no tenía ninguna regulación. ¿Qué pasó en estos años? Se fueron desarrollando estos actores del sector financiero que son como el par del actor tradicional, ¿no? Entonces hoy ya hay calificadoras de riesgo que hacen evaluación de bonos verdes, sociales y sostenibles, con estándares internacionales, que hacen calificaciones de ESG, es decir, califican a la empresa a ver cuán profundas son las estrategias ESG. Existen muchos bancos que tienen líneas de crédito que acompañan a ciertas industrias eh, a transicionar hacia ser más sostenibles en sus infraestructuras o acompañan a algunas industrias particulares, como por ejemplo la de biogás. Acá en Córdoba, el Banco de Córdoba tiene una línea muy específica para acompañar a empresas a todo lo que es el movimiento de las empresas de biogás. Nosotros acá en Córdoba tenemos muchas empresas de estas. Entonces, bueno, para potenciar esto hay líneas específicas. Diferentes bancos del país tienen, públicos y privados, tienen líneas específicas para este tipo de empresas. La Comisión Nacional de Valores en estos años ha estado impulsando, tomando estándares internacionales de la Asociación de Mercado de Capitales Internacional, impulsando la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, impulsando los fondos ASG, fondos específicos, eh, que invierten en instrumentos que integran impacto social, ambiental y de gobierno corporativo. Hoy existen consultores como estudios jurídicos, estudios contables, que trabajan dentro del sector financiero, específicamente capacitados en esto, inversores de impacto, es decir, que tenemos diferentes jugadores y dentro de esos, es decir, ¿cuáles son las acciones concretas que están tomando estos jugadores? Bueno, como les decía, ¿no? Bancos implementando líneas específicas para impulsar, por ejemplo, empresas lideradas por mujeres. Son líneas específicas de género. Y el otro día, acá en Río Cuarto, yo tengo base acá en Río Cuarto, ustedes saben que la provincia de Córdoba
lo habrán notado, tal vez los que están un poco más involucrados con el ecosistema de impacto estarán, también conocerán que la provincia de Córdoba tiene en agenda desde hace varios años el tema de la economía circular. De hecho, hay un foro muy importante en Córdoba que se hace desde la pandemia cada año, que convoca gente de la Argentina, de la región y del mundo para impulsar la economía circular. Está realmente en la agenda pública, ¿no? Y esto está llegando y permeando a todos los municipios. Y estuvieron acá de la provincia, junto con el sector privado, en un evento público-privado, en donde también participó el sector financiero de la provincia, y me sorprendió encontrar enterarme que el Banco de Córdoba e incluso el Consejo Federal de Inversiones están con líneas muy específicas, verdes, para impulsar la economía circular y diferentes industrias, como contaba. Esto pasa acá en Córdoba pasa más como impulso a la economía circular, pero realmente en diferentes bancos, el año pasado estuve en unas capacitaciones en Formosa, el Banco de Formosa tiene diferentes líneas apoyando a mujeres, apoyando a lideresas. Bueno, hay diferentes líneas específicas para esto. Y otra cosa que están haciendo los bancos, bueno, los bancos hace unos años se juntaron y armaron el protocolo, diseñaron, describieron, definieron el protocolo de finanzas sostenibles. Eso fue un impulso en el cual los bancos se comprometen a implementar diferentes estrategias, entre ellas empezar a crear productos y canales de financiamiento. Yo les menciono las dos más importantes para mí, ¿no? Empezar a crear estos productos y canales de financiamiento para proyectos de impacto y para ayudar a las empresas a transicionar hacia economías más limpias, hacia industrias más limpias. Pero también otra cosa que hicieron fueron comprometerse a empezar a integrar herramientas que les permitan evaluar el riesgo social y ambiental de sus carteras. Mm, Eh, Eso por el lado bancario, ¿no? Por el lado del mercado de capitales, como les contaba, ¿no? La Comisión Nacional de Valores empezó a bajar estos lineamientos y a armar las propias guías nacionales acá a nivel Argentina para impulsar la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, emisiones que crecieron exponencialmente desde el año 2018 hasta ahora y incluso sostiene actualmente, pese a que nacieron todos estos impulsos en otros gobiernos, ¿no? Y eso es súper interesante para los que estamos en el ecosistema de impacto, de finanzas de impacto. Fondos de inversión de impacto. También los fondos de inversión privados de impacto han estado creciendo y tienen líneas, y hoy tenemos en Argentina fondos que financian las tecnologías para la agricultura sostenible. mm, Esto fue el año pasado, principio de año, descubro este fondo, estaba preparando un foro de finanzas de impacto junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, acá en Río Cuarto, y descubro que Inventor sigan este fondo súper interesantísimo, porque este es un país agrícola y ganadero. Entonces, de pronto, tener un fondo específico ligado a Presid y a otras instituciones grandes del agro, eh, buscando proyectos de tecnologías aplicadas a volver eficiente el uso de la tierra, pero a volverlo sostenible también, cuidando este triple balance del que hablamos, bueno, a mí me pareció súper interesante ahora fin de claro. mes, ahora creo que era fin de abril o mayo, ya no recuerdo, hacen un gran evento allí en Buenos Aires, así que a quienes les interesa específicamente este tema, juntando diferentes players de no solamente fondos, sino organizaciones que fondean, personas de autoridades del sector agropecuario. Miren, busquen Inventor con doble N y de corta, súper interesante lo que están haciendo. Entonces, fondos, después hay fondos como Anton Bla, Ujú, financiando proyectos de climate tech, principalmente, de economía circular. Ellos también, además, hicieron algo muy interesante que es armar una comunidad climate tech. Acá en Córdoba están permanentemente haciendo encuentros como hackatones o también foros de climate tech en donde, bueno, reúnen la comunidad, reúnen a este ecosistema específico de soluciones climáticas y financiadores climáticos. Así que imagínense, yo cuando empiezo con estos temas en el año 2015, 2016, no podía, no podía encontrar claro. demasiados interlocutores para juntarme a hablar, y hoy hay específicamente por sector diferentes fondeadores, líneas. Una cosa que surge también muy interesante en el año 2021, si mal no recuerdo, es el mercado verde de cheques en el MAF, en Rosario,
que fue una iniciativa creada por Génesis Sustentabilidad y dos organizaciones mexicanas que crean, bueno, un mercado verde en donde las organizaciones que pueden demostrar que tienen alguna certificación de impacto, alguna certificación de alguna estándares establecidos que sean cuidadosos con el medio ambiente, etcétera, puedan ir a ese mercado a, a descontar cheques y a otros descontar. valores, ¿no? Así que bueno, hay muchas Hay iniciativas mucho. súper interesantes y esto abre todo un abanico para los que trabajamos en finanzas y que nos hace sentido empezar a involucrarnos con esto, además de que este ecosistema del que hablábamos al inicio nos abre la oportunidad de encontrar un rol con con nuestras preferencias, nuestros perfiles, con nuestros conocimientos, encontrar un rol en cualquiera de estos sectores que forman parte del ecosistema de impacto, incluso haciendo doble clic dentro del ecosistema de finanzas de impacto, ser alguno de estos jugadores o formar parte de los equipos de algunos de estos jugadores. Y además de esto, todo este abanico de canales, instrumentos eh, y acciones concretas que están llevando los diferentes financiadores, creo que también nos da a los que estamos interesados en estos temas la posibilidad de involucrarnos, ¿no? Y por qué no traer nuevas ideas, porque esto eh, En evolución. realmente claro, está en evolución y necesitamos el impulso. Mira, yo cuando, hace 2 años ya, a ver, ¿fue hace 2 años? No, este es el segundo año que el IAEF hace este foro, El tercero va a ser. el tercero. Lleva hecho Bueno, dos. lleva hecho dos. Cuando IAEF, una institución que convoca a ejecutivos de finanzas de nuestro país, empieza a involucrarse hace 2 años con esta temática y lo ponen en agenda, bueno, para mí fue una celebración, fue un momento de celebración. Yo había participado de muchos, como participante de muchos otros eventos de finanzas del IAEF, que que al principio cuando participaba, la verdad no tenían ni una palabra les te estoy hablando de hace 6 7 años, ninguna palabra sobre finanzas sostenibles. Hace unos 3 o 4 años empiezan a integrar algún panel de finanzas Ujú. sostenibles y ahora un foro completo, bueno, para mí es una celebración para para todo el ecosistema, ¿no? Es un jugador más que empieza bueno, a usar sus recursos, su fuerza para dar Vale. su impulso desde su rol, ¿no? Así Sí, que, sí, bueno, claro, para darle felicitaciones también. visibilidad, que me parece que es lo que a veces falta, ¿no? Hay tantas cosas que estás contando que se están haciendo y que es posible que quienes estamos acá reunidos, escuchándote, nos estemos preguntando a dónde vamos, cómo lo podemos hacer, no sabía que esto existía, por dónde lo busco, ¿no? Hay toda una cosa de eso que justamente forma parte de lo que es la construcción de un ecosistema, porque si no, hasta que eso va permeando y se empieza a hacer más público, bueno, queda un poquito de lado o son eh, esfuerzos aislados, ¿no? Así que sí, realmente desde el instituto estamos comprometidos a obviamente ir impulsando todo lo que tenga que ver con educación de calidad bueno, para nuestros socios, invitados y quienes obviamente se quieran sumar. Pero bueno, acá, Vir, te iba a hacer una consulta. La verdad que diste un montón de información relacionado con lo que es justamente finanzas. Y yo te quería preguntar un poco qué tipos de proyectos son los que se financian y algo ya fuiste diciendo, pero como para hacer ahí un doble clic dentro del marco, ¿no? De las finanzas sostenibles. Y algo que por ahí todavía no hablamos es cómo se evalúan, ¿no? ¿Qué está mirando o evaluando un inversor que quiere entrar, ¿no? Sí, En este ruedo y en este juego? sí, sí, sí. Bueno, em, ¿qué tipo de proyectos se financian? Nosotros tenemos, es decir, hay un espectro de diferentes organizaciones, un espectro de involucramiento mayor o menor em, con la integración de estrategias sociales y ambientales. Entonces yo tengo empresas que son empresas tradicionales, que aún no han empezado ninguna acción de integrar un área de responsabilidad social empresaria, un área de sustentabilidad. Esas Ujú. empresas
van a encontrar su mayor financiamiento, su match con el sector financiero en un inversor tradicional. Muy difícilmente, un inversor de impacto, es decir, es imposible que un inversor de impacto que está buscando realmente colocar su capital eh, con el objetivo de obtener una tasa al menor riesgo posible, pero también para generar impacto, es imposible que ese perfil de inversor finalmente termine depositando fondos para financiar o para invertir en una empresa que no tienen integrado ningún, que no puede dar a cambio impacto. Ujú, Entonces, hay empresas que ya tienen integrados estrategias de impacto social y ambiental. Esas empresas son financiadas por la finanza de impacto. Hay perfiles específicos que buscan ese tipo de financiamiento, ese tipo de proyectos. Hay perfiles específicos de financiadores que buscan ese perfil de proyectos, de empresas que no son completamente de impacto desde el core del negocio, pero tienen proyectos muy interesantes que las está permitiendo transicionar o al menos dejar de generar impactos negativos, ¿no? Luego pasamos a estos modelos de negocios que son de impacto, como las empresas de triple impacto, que probablemente los que estén acá hayan escuchado hablar de empresas de triple impacto. Incluso hay algunas que se certifican y bajo ciertas certificaciones se empiezan a llamar empresas B, empresas de la economía del bien común, empiezan a llamarse empresas que han integrado alguna certificación de comercio justo. Esas empresas que tienen desde el core del negocio integradas estrategias de impacto social y ambiental encuentran su match con inversores que buscan específicamente una tasa, como decía, al menor riesgo posible, una tasa competitiva en el mercado al menor riesgo posible, y eh, que ese proyecto, ese dinero colocado allí, le entregue impacto, ¿no? Le entregue impacto. Y después, al final, obviamente que ahí están las empresas sociales también, que son estas empresas que nacen para resolver problemáticas sociales. Muy focalizadas. A quienes les interese estos temas pueden seguirnos en ECO, nosotros somos especialistas en esto. Es mi pasión, la verdad. Y a Muhammad Yunus, que es con quien estudiamos Jessica y yo en Bangladesh, ¿no? Él es un experto en empresas sociales y bueno, tiene mucha información en su página web en el Yunus Center. Y en el último extremo existen estas otras organizaciones que no son empresas, son ONG, que están acá en el mundo para generar impacto. Y esas empresas van a tener, estas organizaciones van a tener un match perfecto con ese inversor, que es un inversor plenamente de impacto, que no busca tasa, que entrega un capital muy paciente, un capital catalítico. Entonces, son varias las empresas, los tipos organizacionales que pueden ser financiados por las finanzas sostenibles, y dentro de esas finanzas sostenibles hay diferentes, así como hay diferentes claro, perfiles de claro. empresas, desde Ujú, las que menos integran estrategias de impacto hasta la ONG, que es el otro extremo. También tenemos un espectro en los perfiles de inversor. Entonces, la idea es ir encontrando ese match. Ahora, ¿cómo encontramos ese match? Vos me preguntabas, ujú. eh, cómo evalúan, ¿no? Cómo evalúan los financiadores o los Sí. fondos o los bancos, cómo hacen esa evaluación de si ese impacto que le va a entregar el proyecto es lo que realmente está buscando ese financiador en su colocación de fondos. Entonces, ahí hay un idioma que es fundamental para que el proyecto, la empresa, se conecte con el fondo que busca generar impacto, ¿no? Con el fondo, con Ujú, el banco que busca generar impacto. Y ese idioma es el idioma del impacto. Y el impacto son indicadores que probablemente sigan estándares, siempre siguen estándares internacionales. Son indicadores que puedan medir el impacto que este proyecto tiene o que esta empresa tiene, a, a fin de que quien va a colocar el capital pueda entender si ese es el impacto que está buscando generar con la colocación del dinero, ¿no? Y ahí, es decir, los bancos, la Comisión Nacional de Valores, cuando hace propuestas de cómo medir impacto, o los estudios, están haciendo, Comisión Nacional de todas las regiones están haciendo estudios profundos de, bueno, cómo medir impacto, cómo analizar riesgos, los fondos de inversión privados, en general, arman herramientas que les permita evaluar cuán profunda es la estrategia de impacto o el modelo de impacto que tiene la organización o el proyecto, y evaluar los diferentes impactos, estableciendo estos indicadores de los que hablaba. Y para ello en general toman, es decir, ejemplos
o toman como referencias estándares internacionales eh, mm, muy conocidos por todos los que estamos involucrados con este ecosistema, y herramientas que también son muy conocidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evaluación de impacto de la economía del bien común, la evaluación de impacto de las empresas B, la ISO 14000, la ISO 26000 de responsabilidad social empresaria, la medición de huella hídrica, todos los estándares, y, la medición de huella de carbono, los claro, estándares GRI. Ahora mm, también, además, con el agregado que le ha hecho los estándares IFRS. Y todos estos estándares, los estándares del ICMA, que es mm, esta Asociación de Mercados Internacionales de Mercado de Capitales, que son estas guías bajadas que han tomado nuestro país, también la Comisión Nacional de Valores. Entonces, hay muchísima información dando vueltas y que sirve como materia prima para armar estas guías para que las empresas, los bancos, incluso las calificadoras de riesgos armen sus propias evaluaciones de proyectos, y para entender cuál es el impacto que ese proyecto está entregando, y en definitiva tomar la decisión sobre si ponen el capital ahí o no. Esto es está lo que bueno. esto es lo que financian las finanzas sostenibles, ¿no? Hay un abanico amplio, y por supuesto que el inversor o financiador se sienta a evaluar eh, qué impacto va a recibir, qué impacto va a recibir de ese dinero que coloca. Porque era como, Ah, es uno de los roles, viste, que te comentaba al principio. Uno de los roles de las finanzas de impacto es integrar, o de las finanzas sostenibles, integrar en esa ecuación de riesgo y de tasa la variable impacto, ¿no? Entonces, al integrarla, claramente tengo que salir a buscar el impacto que quiero generar con mi dinero. De ahí viene también toda una cuestión mucho más filosófica y tal vez más claro, espiritual, que es generar un uso del dinero consciente, entender no solamente como inversor, también como consumidor, en dónde quiero, qué industria, qué proyecto, qué empresa quiero apoyar cuando decido consumir, ¿no? ¿En dónde pongo mi dinero? ¿A quién apoyo? ah, Pero bueno, súper. es toda una conversación. Súper Me acuerdo que interesante cuando... y tiene, como vos decís, muchas aristas de conciencia y hacia dónde, en definitiva, cada uno de nosotros nos posicionamos, ¿no? Y en ese sentido, capaz, yendo por esta misma línea, ¿se puede pensar en un desarrollo económico a largo plazo sin contemplar en la estrategia del negocio variables como lo ambiental o lo social? O sea, ¿podemos imaginarnos que un negocio pueda perdurar en el tiempo sin involucrar estos aspectos? Buenísimo. Mira, hace unos 14, justamente ayer estaba acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto teniendo esta conversación con gente de la universidad, y llegamos a la conclusión de que hace unos 10, 12 años nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacer para que las empresas empiecen a integrar variables ambientales y sociales? ¿Por qué lo harían, no? Y Ujú, hoy la pregunta es al revés, che, ¿van a subsistir si no las integran? Yo creo que hoy integrar variables sociales y ambientales conjuntamente con la económica para lograr este triple balance es una estrategia de gestión de riesgos y de competitividad. ujú, Em, no van a subsistir las empresas que no puedan adaptarse a las regulaciones que ya empiezan a existir, y que la no adaptación implica una pérdida de mercado, claro. o la no adaptación y el no cumplimiento, algo más grave todavía, que es el, el repudio de la sociedad, el repudio de la sociedad y las grandes multas. Es decir, hay un riesgo reputacional enorme por no cumplir estas normativas, además de la pérdida de mercado, y el riesgo de que el consumidor no me elija. Son cada vez más los consumidores que buscan un consumo mucho más consciente, ¿no? Es decir, para mí, la empresa, para gestionar riesgo y gestionar competitividad, va a necesitar empezar a integrar estas, estas estrategias, eh, empezando por dejar de contaminar, por supuesto, dejar de contaminar, de dejar de tener acciones o actividades
que dañen al ser humano, que dañen al ambiente. Y cuando digo daño al ser humano no me refiero solamente a cómo se mueve el ser humano o el colaborador puertas hacia adentro, sino que cada producto, cada servicio que las empresas ponen a disposición en el mercado, bueno, cómo es puesto, cómo se logró llegar hasta ahí, cuál es la cadena de valor de ese producto que finalmente colocamos en el mercado, cómo está, cuál es la materia prima, ¿no? ¿Cuál es el Mm, packaging? ¿Qué hago con los desperdicios, ¿no? Hay, ujú. mm, hay una expectativa del consumidor, del inversor también, que está buscando proteger su capital. No me imagino realmente que los inversores en poco tiempo más estén poniendo sus capitales o sus financiamientos a disposición de empresas que tengan grandes riesgos reputacionales, riesgos climáticos, riesgos físicos, y que no tomen medidas, ¿no? Es decir, que el acceso al financiamiento va a estar muy, eh, bueno, Ligado, ¿no? sí, muy ligado a implementar estos criterios ESG, y hay un entorno global cada vez más complejo y exigente con estos temas, ¿no? De hecho, el año pasado se habló mucho de las regulaciones europeas que empiezan a llegar a través de sus cadenas de valor a Claro, empresas de todo el mundo, con sí. exigencias, eh, con diferentes exigencias que, bueno, tenemos que ayornarnos. Eh, Al menos acá en Argentina, el sector tal vez que más va a tener impacto va a ser el sector agropecuario, ¿no? Así que no me imagino, ni por el mundo ni por conseguir financiamiento. Creo que el inversor va a estar muy, muy atento a cuál es el riesgo que trae que una empresa a quien le presto o a quien le invierto no atienda temas sociales y ambientales, por la presión social y reputacional que puede tener, y por temas ambientales, por los riesgos físicos, los riesgos económicos, financieros en las estructuras, etcétera, y el consumidor también. Sí. Bien, bien, súper claro. Vir, quería ver, porque veo que ya hay alguna pregunta, y Bueno. obviamente aprovecho para instar a toda la audiencia a que, bueno, puedan aprovechar este ratito que tenemos con una experta en estos temas, como para que puedan volcar sus inquietudes y consultas. Acá estoy viendo Meli Turano. eh, Hace un comentario: que lujo esta conversación, así que la verdad que sí, Meli, coincido. Y Vir, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales barreras que todavía limitan el crecimiento del ecosistema y qué factor podría ser el gran catalizador para su maduración? Mm. Bueno, una de las grandes, grandes barreras, al menos las que yo puedo ver hoy, ¿no? Es algo que mencionaba Marela al inicio, que es la visibilidad. Yo Mm, siempre me pregunto, ¿cuántas personas, organizaciones, profesionales conocen que hay un ecosistema de impacto? Yo llevo 10 años en esto. Y si bien veo un crecimiento de una cantidad, una masa de gente que se involucra con esto, cuando viajo al interior, ahora me vine hace 4 años de nuevo a vivir a mi ciudad natal, y la verdad es que hace 4 años no se hablaba de esto, ¿no? No se hablaba de ecosistema de impacto, no se hablaba de finanzas de impacto, apenas que había un grupo que podía identificar que había un modelo de negocio que es distinto, de triple impacto, empresa social. Y te estoy hablando de una ciudad, Río Cuarto, en una provincia pujante, una provincia que tiene mucho diálogo sobre economía circular, es decir, que hay un diálogo instalado en algunos de estos temas. Entonces, falta de conocimiento, falta de entender quién es quién. Incluso hay gente que está haciendo impacto y que no sabe que está haciendo impacto. Esto lo vemos desde ECOS, lo vemos desde el núcleo. Ahora miren, en el año 2022, junto con entre ECOS, la Universidad Austral, la Universidad de San Andrés, el Estudio de Carvarela y otras organizaciones, hicimos un mapeo. Dijimos, bueno, ¿cuántas empresas sociales hay en Argentina? No sabíamos cuántas ujú, empresas sociales. No hay visibilidad de empresas, es un modelo de negocio muy específico. Nosotros que estábamos muy metidos en el tema teníamos nombres de algunas que conocíamos, pero porque rastreábamos de manera muy artesanal en la web o entre amigos, etcétera, pero o en algunos eventos, foros que nos encontramos. Ahora, ¿en dónde hay un estudio que me diga cuáles son todas, o una base de datos que me diga cuáles son todas las empresas sociales que hay? No existía. Entonces dijimos, bueno, hagamos un mapeo. Resulta que cuando salimos a mapear año 2021, 2022, nosotros sabíamos que habían ciertos modelos de negocios que eran empresas sociales, y tuvimos que ir a golpearle la puerta para decirle, tenés que contestar la encuesta porque vos sos una empresa social. Y la empresa social no sabía que era una empresa social. Entonces, hay claro, desconocimiento en general, pero también hay desconocimiento.
yo siendo un actor del ecosistema, no conozco que soy un actor del ecosistema, ¿no? Ahora les cuento un dato interesantísimo y los invito también a que colaboren con esto. La Universidad Austral está, desde la Facultad de Ciencias Empresariales, está impulsando un monitor del ecosistema de finanzas de impacto. Es decir, ¿qué se plantearon como objetivo? Responder la pregunta sobre diferentes preguntas, entre ellas es identificar quiénes están financiando impacto en Argentina. Un dato fundamental para los que estamos trabajando en el ecosistema de impacto. Permanentemente los que estamos trabajando en finanzas nos estamos preguntando, bueno, ¿quiénes somos? Porque muchos nos conocemos, porque coincidimos en los eventos, coincidimos en actividades, nos conocemos de nombre, hemos tenido alguna conversación, o coincidimos en algún curso en el que somos todos docentes, pero no somos todos los que no nos conocemos todos juntos. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Quiénes son los que están financiando impacto? Pero además, ¿quiénes son los que han sido financiados? ¿Quiénes son los proyectos de impacto, las empresas de impacto que han sido financiados? Este es el monitor que está llevando a cabo, es un mapeo que está llevando a cabo la Universidad Austral. Necesitamos el apoyo de todo el sector financiero. Realmente, por favor, escríbanme. Yo desde ECOS y desde el núcleo he tomado el compromiso de apoyar esto. Estamos ahí con las dos organizaciones apoyando este monitor, así que escríbanme y podemos conversar para que me den datos de organizaciones que ustedes conozcan que están haciendo este financiamiento o recibiendo este financiamiento para integrarlos dentro de este monitor, ¿no? Así que esa creo que es una de las mayores barreras de escalamiento del ecosistema. Conocer y además que exista gente que realmente esté preparada en estos temas, ¿no? No solamente conocer quiénes son, conocernos entre todos, sino gente preparada en estos temas, en nuevas economías, finanzas sostenibles, en economía circular, en regulaciones, no sé, en todos los temas relacionados en sustentabilidad, integración de buenas prácticas, modelos de negocio de impacto. Bueno, capacitarnos, ¿no? Capacitarnos. Y aprovechar ahora, ¿no? Porque en Argentina Ujú. hace 10 años era muy tímida la propuesta educativa que había en estos temas para los profesionales que necesitamos cosas concretas, eh, eh, concretas, con foco, ¿no? Y muy pragmáticas. Eran muy pocas y hoy está lleno. Todas las universidades privadas, Sí. incluso públicas, Bueno, eso tienen te sector de demuestra el excelencia. interés que hay, ¿no? Y está bueno cómo está creciendo. Acá Mónica pregunta, seguramente en función a lo que comentaste ahora, y no sé si Mónica se habrá sumado un poquito después, capaz, ¿a qué te referís con financiar impacto? Capaz, Ah. yo creo que fue algo de lo que hablamos al inicio, pero por ahí no Bueno, quedó financiar, tan sí, claro. lo hablamos al inicio, pero con gusto puedo volver a compartirlo. Financiar impacto es financiar proyectos que realmente integren, primero, proyectos que tengan el compromiso de cuidar al ser humano, cuidar al planeta cuando desarrollan la actividad y en toda su cadena de valor. Y además, ir un paso más, ¿no? Es financiar proyectos que generan impacto positivo, que resuelven problemas sociales y ambientales, que regeneran el tejido social, que regeneran el ambiente, ese tipo de Ujú. proyectos. Es decir, en la ecuación lo más importante es que este inversor o este financiador en la ecuación de rentabilidad, tasa y riesgo introduce el impacto como una variable más y de la igual importancia. Eso es financiar impacto. Poner el capital a disposición de proyectos que generan impacto positivo. Y ahí, Vir, te pregunto una cosa. Cuando vos decís, pongo dentro de de la ecuación el impacto, ¿cuánto tiene de subjetivo ese impacto en esa ecuación? ¿O tiene una forma medible o es algo en lo que se esté trabajando? Sí, 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 es medible, totalmente medible. De hecho, todos estos estándares que yo comentaba nos ayudan. Se los comento también para que lo tengan presente si están queriendo crear una herramienta específica para evaluar impacto. Todas las organizaciones que hoy miden, que financian impactos, miden el impacto del proyecto y lo miden con herramientas muy concretas, ¿no? Con indicadores muy concretos ambientales, sociales, de gobierno corporativo, miden justicia social, igualdad, dignidad, cuidado del medio ambiente, variables que parecen no medibles,
Bueno, cuando entramos a la economía del bien común hay herramientas muy concretas, con propuestas Mm, muy concretas de estándares y de indicadores, lo mismo con la economía, con la evaluación B, la certificación de People and Planet First, es decir, herramientas muy concretas para medir este impacto. Definitivamente es medible, definitivamente, y se está volviendo cada vez más sofisticado en el sentido de que el inversor realmente necesita un número concreto para entender si pone allí el capital, ¿no? Hay que claro. demostrarle, como decía hace un rato, ¿no? Para que haya un match entre un Ujú. proyecto de impacto y un inversor de impacto, el idioma que deben conversar es el idioma del impacto, y ese idioma del impacto se traduce en indicadores de impacto. No hay otro modo, ¿no? Porque sí, no hay otro modo. Súper interesante, súper interesante. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Eh, ¿Hay un link para que las empresas se inscriban y formen parte del roster de empresas que financian impacto? Mónica nos te consulta. Eh, Mira, ¿dónde ella tal vez podría, se me ocurre, ¿no? Mónica, si no, hay un escribinos, link para pero que, ¿dónde podrían inscribirse? Está ¿dónde interesante pueden? porque se podrían Mira, encontrar también, no solamente exponerse, sino también podría haber una búsqueda, ¿no? Una retroalimentación de ida y vuelta. es decir, ahí la necesidad es encontrar una base de datos de Claro, empresas. es eso básicamente el rostro. Esa es la pregunta. Sí. Miren, hay a ver, hay algunas redes que se han tomado el trabajo de hacer listados, y además lo pusieron coquetos en las páginas web, de hacer listados de empresas de impacto. Por ejemplo, Sistema B, que es una organización que certifica a las empresas de impacto, ellos tienen, incluso se pueden filtrar, tiene una base de datos enorme de todas las empresas de triple impacto que han pasado por la certificación. Hay muchas más empresas de impacto que las que están en esa web y que no han pasado por la certificación, pero allí al menos encontramos una parte que son las que han pasado por la certificación y que alguien dijo, esto es una empresa de triple impacto. Ahí hay unas bases de datos muy interesantes. Otra base de datos muy interesante es la de People and Planet First, que es global y que tiene a todas las empresas que han sido certificadas como empresas sociales, ¿no? Otra base de datos muy interesante que no solamente integra empresas, sino que integra universidades, instituciones públicas, es la de Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que propone ser a las empresas, a los municipios, acá el municipio de Río Cuarto integra, yo siempre cuento todo de Río Cuarto, pero bueno, estoy orgullosa de mi ciudad. Orgullosa, Sí, claro sí, que sí, sí. sí. Con todos los esfuerzos, estando acá me doy cuenta del esfuerzo que implica para el interior, para las ciudades chicas del interior, integrar todo esto, que la sociedad lo entienda, que los empleados de un municipio, los colaboradores entiendan de qué se trata. Bueno, el municipio de Recuarto forma parte de Pacto Global, es decir, que ha pasado todo un proceso de aplicar y demostrar y hacer un reporte a Pacto Global en donde dice cómo aplica cada uno de los estándares que Pacto Global Mm. propone en temas sociales, ambientales, gobierno corporativo, de manejo del personal, con ciertos valores. Y bueno, y ahí hay una base de datos muy interesante también. Y se pueden filtrar, ustedes entran a Pacto Global y pueden filtrar, no en Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, espero a ver, esas son algunas bases de datos. Nosotros en la página web de ECOS tenemos este mapeo que hicimos de empresas sociales en el 2021-2022 y hay como 60 empresas sociales. Es un mapeo que se descarga totalmente gratuito, creo que el link se llama descargables en nuestra página web o ebook, Mesa Yes, algo así. Entonces, de ahí pueden descargar el mapeo de empresas sociales y ahí se van a encontrar con 60 nombres de empresas sociales, pero además toda la historia, ¿no? En qué invierten, por qué es una empresa social, qué problemas resuelven, quiénes son sus dueños, si ganan dinero, si no ganan dinero, etcétera, ¿no? Y bueno, y ese mapeo, les cuento también para que lo tengan ahí en el radar, lo ha tomado un grupo investigador de acá de la Facultad de Ciencias Económicas de Río Cuarto, para seguirlo, continuarlo, ampliarlo, ¿no? Así que dentro de un par de años probablemente tengamos un mapeo ampliado.
de ese primero que iniciamos con otro equipo. Espero, bueno, ahí haber dado algunas bases de datos que sean interesantes para empezar a rastrear, o si no me pueden escribir y seguimos conversando con gusto. No, impresionante la cantidad de información. Me gustó oír cuando hablaste de compartir saberes. Indudablemente has compartido muchos saberes hoy, acá en esta conversación. Así que bueno, ha sido un lujo. Ojalá acá toda la audiencia lo haya podido disfrutar como yo. Y te agradezco muchísimo que te hayas sumado, que hayas dispuesto de tu tiempo. Y bueno, esta cuestión de ir compartiendo, ¿no? Saber que en el camino no estamos solos, eh, que puede haber muchos más y que en definitiva entre todos podemos siempre construir algo mucho más grande que lo que individualmente podemos estar haciendo. Así que en función al tiempo y siendo súper respetuosa de que lleguemos, ¿no? al final en el horario que habíamos establecido, te agradezco muchísimo. Sin duda hay mucho, mucho para compensar, pero lo interesante es poder ir sembrando semillas y que de Sí, ahí puedan surgir nuevas conversaciones y podamos seguir ahondando este camino. Así que sí, sí. gracias, Vir. Gracias, Mariel, y felicitaciones. Buenísimo estos eventos previos. Nos hace mucha falta el ecosistema, juntarnos a conversar con la tribu, ¿no? Que estamos en esto. Gracias. Gracias por la invitación y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, Vir, muchas gracias a todos los que se sumaron. No sé si, espérate que me parece que hay algún comentario y te lo digo en vivo. Mónica está agradeciendo, Mirta también, muy rica la charla. Caro dice mil gracias por esta reunión, Mariela y Virginia, muy interesante la charla y toda la info compartida. Así que bueno, Gracias. gracias, gracias a todos. Y bueno, seguimos, la conversación continúa. Esto es solo el inicio. Les dejo Gracias. un beso grande. Un abrazo. Buen día. Adiós.